Hablemos del miedo a retroceder en el proceso de pérdida de peso y cambio de hábitos. Este temor aparece cuando empiezas a sentirte mejor, cuando ves avances y de repente te salta una duda del tipo, ¿y si vuelvo a caer en mis viejos patrones? ¿Y si, por ejemplo, tengo un atracón y lo arruino todo? Quiero que sepas que esta duda, este miedo, este temor es completamente normal. Y si lo estás sintiendo en este momento, tienes que saber que no significa que vayas a fracasar, que no significa que vaya a pasar. El miedo es solo una respuesta natural de nuestro cerebro ante lo desconocido. Cuando una persona empieza a ver avances, empieza a ver cambios en su físico, en sus rutinas, en sus hábitos, en sus elecciones, que ahora son mucho más conscientes, su identidad comienza a cambiar. Deja de ser la persona que luchaba con la comida y empieza a verse como alguien que tiene control, que se siente mejor, que está avanzando. Entonces, ese cambio de identidad no sucede sin una resistencia interna. Ese cambio de identidad tiene un costo. Para nuestro cerebro, lo conocido, aunque esto sea dañino, es mucho más seguro que lo desconocido. Si tú llevas años con una relación conflictiva con la comida, tu cerebro ha aprendido que ciertos patrones, como por ejemplo comer en exceso, usar la comida como un refugio, evitar ciertos alimentos por el miedo a, forman parte de tu identidad y de tu manera de lidiar con la vida y con la comida. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos de manera consciente y saludable, tu cerebro reacciona con dudas, porque todo esto es diferente. Este miedo a retroceder está fuertemente ligado a experiencias previas de frustración con la comida. Si en el pasado tú intentaste cambiar y sentiste que fallaste, ese recuerdo está presente en tu cabecita. Y no es porque ahora vaya a suceder lo mismo, simplemente tu mente guarda todos esos recuerdos para mandarte advertencias para que no vuelvas a pasar por esa experiencia dolorosa de frustración. El día de hoy quiero que tengas en cuenta que tú no eres la misma persona que comenzó todo este camino de toma de conciencia y de desarrollo de hábitos de una manera saludable. Cada vez que tú tomas una decisión que está más alineada con tu bienestar, estás reforzando una nueva identidad. Vamos a ir a ese punto en un momento. Antes quiero hablar sobre los y sí, ¿no? La típica frase del miedo. ¿Y si tengo un atracón? ¿Y si pierdo el control otra vez? ¿Y si subo de peso de nuevo? ¿Y si todo este esfuerzo no sirve para nada? Nuestra mente, lamentablemente, tiene un sesgo natural hacia la negatividad. Esto significa que estamos más predispuestos a enfocarnos en los peligros, en los riesgos, en las posibles amenazas, en lugar de en los avances y en las cosas positivas que hemos logrado. Este mecanismo, esta forma de pensar, es una estrategia evolutiva de supervivencia, porque en tiempos pasados estar alerta a lo que podía salir mal aumentaba nuestras probabilidades de seguir con vida, pero nuestro cerebro no ha evolucionado al mismo tiempo que la tecnología, la seguridad, el confort. Entonces, lo que hace la mente en estos momentos, cuando, por ejemplo, estás frente a un alimento que te gusta mucho, con el cual has tenido una experiencia de descontrol, es proyectarte escenarios catastróficos basándose en el miedo de las experiencias pasadas, sin tomar en cuenta toda la evidencia de lo que ha cambiado desde ese día, desde esa situación en donde no hubo control, al momento presente. Entonces, es como si nuestra atención estuviera entrenada para buscar peligros en lugar de reconocer los cambios, los progresos que han habido. Entre tu versión pasada, la que arrancó todo este proceso desde la conciencia, y tu versión presente, ha cambiado la forma en cómo tú te estás relacionando con la comida. Ya no reaccionas. Ahora te tomas una pausa y tomas decisiones mucho más conscientes. Hoy eres mucho más consciente sobre tu alimentación. Cuando viene este miedo, tu cerebro en ese momento no está haciendo un balance justo. No te dice que has aprendido a escuchar tu hambre real y que ya distingues cuando realmente tienes hambre y cuando estás queriendo comer para tapar una emoción. Tu mente no te está diciendo que has empezado a escuchar a tu cuerpo y que tienes la capacidad de detenerte cuando ya te sientes llena. Antes no podías identificar detonantes emocionales que te llevaban a la comida y hoy sí. Como te decía hace un momento, tú no eres la misma persona que inició todo este proceso, no eres la misma persona de hace unos meses, del año pasado, y esto merece ser reconocido y celebrado. Cada avance que tú tienes, por pequeño que parezca, es una prueba de que hay un trabajo hecho.
no solo estás cambiando hábitos, está habiendo una transformación interna, está habiendo un cambio de mentalidad. Y esto te permite ver la vida, la comida, el ejercicio, el autocuidado desde un lugar diferente. Ahora, todo este progreso no se ha dado de la noche a la mañana. Tú no tomas decisiones más conscientes porque has hecho el trabajo de una semana. La versión de ti de hoy es el resultado de decisiones constantes, de momentos en los que elegiste escuchar a tu cuerpo en lugar de castigarlo, de días en los que te mostraste compasión en lugar de juicio, de situaciones en las que en lugar de rendirte decidiste aprender y seguir avanzando. Sanar tu relación con la comida y con el ejercicio no significa que nunca más vas a tener dificultades o dudas. Significa que de ahora en adelante vas a enfrentar estos desafíos con mucha más conciencia, vas a tener muchas más herramientas y vas a tener una perspectiva diferente. Esto es lo que logramos en el proceso de pérdida de peso consciente. De hecho, esto es lo más valioso que obtienes de trabajar con un coach de la mano. Entonces, reconocer cuánto has avanzado es muy clave ante este miedo, porque ya no puedes seguir midiéndote con los estándares de tu versión pasada, de tu versión inconsciente. Hoy ya eres una nueva persona. Lo que antes parecía imposible para ti, ahora es parte de tu realidad. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? Ahora estás llevando este proceso sin tantas restricciones, sin ser tan estricta contigo misma, sin enjuiciarte tanto. Ahí está el verdadero progreso. Quiero que pienses en las herramientas que tienes hoy que antes no tenías. ¿Cómo te has manejado en los momentos difíciles? ¿Cómo te has manejado o comportado en un viaje, en una celebración, en una comida fuera de casa? ¿Cuáles son las pequeñas victorias que antes no habías logrado? Como por ejemplo, que ahora estás siendo constante con el ejercicio, que ahora estás siendo mucho más flexible en este proceso, que ahora reconoces el hambre emocional. ¿Qué decisiones has tomado recientemente que antes no habías tomado? Por ejemplo, priorizaste ir a entrenar antes del after office. ¿Qué es lo que has aprendido de ti misma en este proceso? Esto es muy valioso y yo cierro mis sesiones con esto. Las sesiones uno a uno duran 1 hora y al final de la sesión es muy importante que la persona escriba en el cuaderno de trabajo qué es lo que descubrimos el día de hoy sobre mí misma. Así que yo te invito que cada vez que tú escuches un episodio de este podcast, escribas en hoja, a mano, qué es lo que he descubierto de mí escuchando este audio. Ahí está el trabajo, no te sigas llenando de información si no lo vas a internalizar, si no la vas a usar. Ahora, me gustaría que tengas unas cuantas consideraciones respecto a este miedo. Cuando alguien inicia un proceso de cambio, especialmente en algo tan complejo como lo es la relación con la comida y la pérdida de peso, este no es un proceso sencillo y que se va a dar rápido, no, es todo un cambio de mentalidad. Es muy bonito, pero es un proceso que toma tiempo. Entonces es muy fácil caer en la trampa del pensamiento de blanco o negro, ¿no? O estoy avanzando o he fracasado. Y esto es muy peligroso porque la realidad es que el progreso, como en todos los aspectos de tu vida, no va en línea recta. El camino siempre va a tener subidas y bajadas, avances y tropiezos. La diferencia está entre tener un tropiezo y creer que vuelves al punto de partida. Es decir, tener un tropiezo no anula todo tu progreso. Aunque en la superficie puede parecer que estás repitiendo patrones del pasado, la persona que eres tú hoy no es la misma que empezó este proceso. Y si tuviste un tropiezo, si lo quieres ver de esta manera, es muy importante que trates de sacar la lección de esta situación para que no se repita. De repente es algún punto que todavía te falta trabajar y esta es una oportunidad para hacerlo. Entonces, cuando experimentas un retroceso, la sensación que puedes sentir en ese momento es de desesperanza, ¿no? Tipo, lo arruiné, estoy otra vez donde empecé, pero esto no es cierto. Aunque enfrentes un episodio difícil como lo puede ser un atracón, saltarte un hábito saludable o tomar una decisión que realmente no te hace sentir bien, ahora lo estás viendo con una perspectiva diferente. Antes quizás comías en exceso sin darte cuenta de por qué lo hacías. Ahora sabes por qué lo haces. Puedes seguir recurriendo a la comida, está bien, pero ya te tomaste el tiempo para analizar qué fue lo que sucedió, para entender tus emociones sin juzgarla. Ya no vas inconscientemente y por impulso a la comida. Ya eres consciente de qué es lo que te lleva a la comida. Y ahí hay un cambio.
Aunque ahorita no se vea ese cambio en una acción concreta, el que ya te des cuenta es un cambio. Antes tal vez sentías culpa sin entender el origen de tu conducta con la comida. Hoy puedes reflexionar sobre qué es lo que te llevó a comer tal alimento en esa cantidad, en esa situación. Por lo tanto, vas a ser mucho más amable contigo misma y esta culpa ya no se va a sentir tan intensa. Antes, ante un episodio difícil, te rendías. Te rendías por completo. Hoy lo ves más compasivamente y tienes la capacidad de hacer ajustes y seguir adelante en tu siguiente comida. Entonces, la más grande diferencia es la conciencia que tú tienes el día de hoy. Así que quédate con esto. Retroceder no es lo mismo que empezar de cero. Y también que un episodio difícil, una situación complicada, no define todo tu proceso. Realmente, si ves desde cuando iniciaste el cambio hasta el día de hoy, ese progreso se ha dado por un conjunto de acciones y de aprendizajes acumulados. La acumulación de todos estos es lo que te ha llevado a ser quien eres el día de hoy. Te ha llevado a tener la conciencia y las herramientas que tienes el día de hoy. Entonces, una situación difícil o un fracaso, entre comillas, no va a anular la acumulación de acciones positivas y los aprendizajes que has tenido. Por ejemplo, piensa en alguien que ha estado construyendo su fuerza en el gimnasio, meses trabajando en ser una persona más fuerte. Y si un día, por X razón, no logra levantar el peso que solía cargar en algún punto, su máximo PR, no significa que ha perdido toda su fuerza, ¿verdad? Por ahí de repente está un poco más cansado, de repente su cuerpo ahorita está batallando con una enfermedad, de repente está fatigado muscularmente, pueden ser mil situaciones, pero no quiere decir que esta persona ha perdido su fuerza. Lo mismo sucede con el trabajo interno y la relación con la comida, porque un día las cosas no se alineen con esa conciencia que tú has desarrollado, esa acción concreta no va a definir todo tu avance. Más bien, lo que yo haría, que trabajo mucho en tema de la autocompasión, es ver ese tropiezo como una señal de que eres humana y tienes permitido equivocarte o fallar, entre comillas. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo responder con más amor y compasión? ¿Qué haría mi versión futura, la que ya superó esta situación, este miedo, este desliz, etcétera? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con este miedo? Primero, quiero que lo reconozcas sin juzgarlo. Este miedo no es una señal de que vamos a fracasar, de que vamos a fallar, de que vamos a volver a como arrancamos todo este proceso. El miedo es solamente una emoción, es un mecanismo de protección de nuestra mente que intenta evitar el dolor que hemos sentido en algún momento. Entonces, en lugar de pelear contra él o sentirnos culpables por tener este miedo, quiero que lo observes con curiosidad, como te invito a que observes todas tus emociones. Tienes que recordarte que si te da miedo el retroceso es porque realmente te importa muchísimo este proceso y eso está excelente. Tienes que recordarte que este miedo viene de experiencias pasadas, pero no define ni tu presente ni tu futuro. Cuando tú te permites aceptar la emoción sin juzgarla, la emoción pierde su poder, su intensidad. Por lo tanto, cuando enfrentas la emoción con comprensión, en lugar de con resistencia, dejas de alimentar esta emoción. Esto a mí me ha ayudado muchísimo con la ansiedad. Es muy importante también entrenar a nuestra mente para cambiar la perspectiva. En lugar de quedarnos en pensamientos que solamente siguen alimentando nuestro miedo, y si retrocedo, y si todo este esfuerzo es en vano, y si, tienes que cambiar la pregunta, ¿ok? ¿Qué he aprendido que antes no sabía? ¿Cómo reaccionaría hoy ante un desafío en comparación a mi versión pasada? Si tuviera un atracón o un tropiezo el día de hoy, ¿qué haría diferente esta vez? Al reformular preguntas, dejas de enfocarte en el miedo y empiezas a ver tu evolución, todo lo que has crecido, las herramientas que ya tienes hoy. El miedo no va a desaparecer mágicamente, pero ya tiene menos peso porque tú te has empoderado, ya tienes más herramientas. Ahora, si hablamos en particular sobre el miedo a tener un atracón nuevamente, te invito a ir al episodio anterior, que es un audio de emergencia, y tenlo guardado como un recurso cuando sientas ese impulso, cuando sientas que eso se quiere apoderar de ti, ¿ok? Bueno, ya para finalizar, este miedo a volver atrás, a retroceder, es normal.
no significa que vayas a fracasar, es decir, no define ni tu presente ni tu futuro. Recuérdate que no eres la misma persona que cuando empezaste. Hoy tienes mucha más conciencia y muchas más herramientas para afrontar los desafíos de otra manera, de una manera más saludable, de una manera que te lleve hacia tus objetivos, de una manera diferente. Y no se trata de ver los tropiezos, entre comillas, como fallas, sino como, si esto me está sucediendo otra vez, es porque hay un aprendizaje que todavía no he visto, que todavía no he integrado. Entonces, con mucho amor y compasión vamos a descubrir cuál es ese aprendizaje. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Si este episodio te ha ayudado, te invito a compartirlo con alguien que tú crees que le va a servir también. Te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Estoy como Coach Nutricional Perú. No olvides, por favor, suscribirte al podcast aquí en YouTube. Si me estás escuchando desde otra red social, seguir la cuenta. Si me estás escuchando desde Spotify, calificar este podcast. Todas estas cositas que no te toman ni un minuto ayudan muchísimo a que este mensaje llegue a más personas y ayude a más personas.